Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que se va a estar jugando dentro de un rato nada más. Desde las 21:30 horas, más específicamente hablando, River e Independiente del Valle en Quito por la tercera fecha de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. El equipo de Gallardo, después de no haber podido ganar en condición de local frente a Barcelona, necesita al menos sacar una unidad para no complicarse en el futuro del certamen internacional, sabiendo que el próximo domingo se viene Boca, el superclásico en el Monumental, y por eso mismo el DT guardó a algunos jugadores. Estaremos repasando la probable formación inicial. El muñeco ya tiene más o menos en claro cuál va a ser el equipo que saldrá a la cancha desde el minuto cero y estaremos repasándolo. Vamos a hablar también de aquellos jugadores que se encuentran descartados y que apuntan a estar el próximo fin de semana frente al Xeneize, y después nos meteremos en otros temas que no tienen que ver puntualmente con el partido de esta noche, sino que tienen que ver más que nada con el futuro de River. El Real Madrid ha vuelto a preguntar por Mastantuono y la posibilidad de que se vaya de River está más latente que nunca, más allá de que la dirigencia quiere retenerlo al menos hasta fin de año o por lo menos hasta renovar su contrato. Y después hablaremos de dos posibles refuerzos con vistas al Mundial de Clubes, de dos futbolistas a los que el más grande ya ha ido a buscar en anteriores periodos de transferencias. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando de la probable formación. Marcelo Gallardo guardará algunos de los habituales titulares para el partido del domingo, más que nada porque este duelo frente a Independiente del Valle se juega en la altura de Quito y eso podría ser arriesgado para ciertos futbolistas. ¿Por qué digo que tiene que ver más que nada con el contexto en el cual se va a estar disputando el partido? Porque no es un tema de cansancio ni físico. Han pasado suficientes días desde lo que fue el último duelo de River el pasado viernes frente a Gimnasia en el Bosque, y también el cuerpo técnico cree que son suficientes los días de descanso para lo que va a ser el próximo duelo ante Boca el domingo 27 de abril en el Monumental. Sin embargo, el hecho de jugar a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar obviamente hace que el cuerpo técnico mire absolutamente todas las situaciones en relación a todos los futbolistas, y por eso mismo hay algunos que no estarán presentes. Por lo pronto, los dos que se cuidan por esto son Marcos Acuña y Enzo Pérez. Después el resto de jugadores que voy a estar repasando más adelante, que están descartados para este cotejo, sí no llegan por un tema físico, pero sí estarían disponibles para lo que será el duelo del fin de semana frente al Xeneize. Por lo pronto, yendo nombre por nombre, ¿cuál será el 11 que parará el muñeco Gallardo para este partido? Franco Armani va a ser el arquero y capitán. La línea de 4 defensores estaría conformada por Gonzalo Montiel en el costado derecho. La pareja de centrales sería Germán Pesela junto con Leandro González Pires. Lucas Martínez Cuarta sería preservado, no puntualmente para el duelo del domingo por un tema de descanso, como dije recién, sino más que nada porque Paulo Díaz no va a estar a disposición, y si le pasa algo a alguno de los dos centrales titulares, es decir, a Martínez Cuarta o a Pesela, habría un inconveniente en relación a quienes forman parte de la saga central titular de cara al fin de semana. Así que Martínez Cuarta será resguardado. En el lateral izquierdo, Milton Casco. Mitad de la cancha, Matías Creneviter estará en la posición que normalmente ocupa Enzo Pérez como mediocampista central. A sus costados se moverán Kevin Castaño, y la incógnita pasa por quién será el otro mediocampista interno. Hay tres alternativas posibles: Santiago Simón, Rodrigo Aliendro y Giuliano Galopo. Cualquiera de los tres podría estar desde el arranque. El cuarto volante será Franco Mastantuono, que desde que volvió del Sudamericano Sub-20 no ha descansado ningún partido. Ingresó desde el banco en aquel duelo ante San Martín de San Juan y después en todos los posteriores encuentros estuvo como titular. Y la pareja de delanteros, algo similar a lo que sucede en la saga central. Como Borja no va a estar disponible para este partido y no se sabe lo que sucederá de cara al duelo ante Boca, lo mejor es resguardar a uno de los dos atacantes titulares. Así que Driussi es quien sí estaría desde el inicio, pero Colidio iría al banco y quien acompañaría a Driussi en la delantera sería el juvenil Ian Subiabre. En definitiva, el probable 11 de River sería el siguiente: Armani, Montiel, Pesela, González Pires, Casco, Craneviter, Castaño, Aliendro, Simono, Galopo, Mastantuono, Driussi y Subiabre.
Antes de hablar de los jugadores que no van a estar disponibles porque no están al 100% físicamente para este partido, me parece apropiado repasar un poco cómo está conformado el grupo de River, porque el último partido por Libertadores fue hace 2 semanas, y si bien es verdad que luego de este cotejo ya se habrá disputado el 50% de esta primera instancia del torneo, quizás alguno no sabe cómo está diagramado el fixture del más grande a la hora de disputar esta competencia. River ya jugó en la primera fecha de visitante contra Universitario en Lima, en Perú, ganó 1-0, y en la segunda jornada empató como local sin goles frente a Barcelona. En esta oportunidad, siendo visitante, estará jugando en Quito contra Independiente del Valle, y el siguiente cotejo también será fuera de casa, será en Guayaquil contra Barcelona, para que en los últimos 2 cotejos, ambos en condición de local, reciba por la quinta jornada Independiente del Valle y por la sexta Universitario. Acá el problema recae en qué es lo que sucede si River pierde este partido frente al equipo ecuatoriano, porque de esta manera quedaría tercero en la zona y el próximo partido es fuera de casa. Si bien el partido de Independiente del Valle por la cuarta jornada también será de visitante frente a Universitario en Perú, no hay que dejar de lado que River podría llegar a estar obligado a ganar sí o sí los últimos 10 cotejos en condición de local para clasificarse a octavos de final y no tener que sufrir. Además, hay que tener en cuenta que si Barcelona le gana a River de local en la cuarta jornada, es probable que el más grande ya esté prácticamente complicado como para conseguir ese primer lugar. Recordemos también que el hecho de salir primero en el grupo hace que en los octavos de final definas en condición de local, y mientras más arriba termines en la tabla general de toda la fase de grupos, más posibilidades vas a tener de definir en casa las instancias finales, así como a River le sucedió el año pasado, donde definió como local octavos, cuartos y semifinales. Así que lo más idóneo para el millonario sería al menos sacar algún punto en este partido en Quito, muy complicado porque River la realidad es que no ha tenido buenos resultados jugando en la altura de Ecuador. Ahora voy a estar repasando algunos de ellos, pero por lo pronto todos los encuentros son distintos. Independiente del Valle no es el mismo desde hace bastante tiempo, ese equipo que había conseguido ganar 2 veces la Copa Sudamericana en tan poco tiempo y que en su momento eliminó a River de la Libertadores en el año 2016, estamos hablando de hace 9 temporadas. Es cierto que River quizás tampoco está en el mejor momento futbolístico de la era Gallardo, pero ojalá que lo que se vio el pasado viernes frente a Gimnasia pueda replicarse en este cotejo, porque será muy importante para el futuro del grupo. Y River en Quito lamentablemente no ha obtenido buenos resultados. El que ven en pantalla es el último 11 que jugó en la altura de Ecuador. Es verdad que aquel equipo fue totalmente alternativo porque fue por la primera jornada de la fase de grupos y River estaba a las puertas de definir el título del torneo local ante Boca, por lo que Gallardo jugó con un 11 totalmente alternativo que cayó rotundamente 3-0 en aquella oportunidad frente a la Liga Deportiva Universitaria. Pero en general a River le ha ido muy mal en la altura de Ecuador, así como le ha ido bien jugando en Guayaquil, que es donde va a ser la próxima visita de River. La realidad es que los últimos duelos son bastante flojos. River ha jugado un total de 10 partidos en la altura de Ecuador con 7 derrotas y 3 empates. El millonario no ganó ninguno de los 10 duelos que disputó frente a distintos rivales, y con Gallardo como DT perdió en los 3 cotejos que jugó: el recién mencionado del 2020 frente a Liga de Quito, el anteriormente mencionado frente a Independiente del Valle, perdió 2-0 en la ida de los octavos de final de la Libertadores del 2016, y un par de meses antes por la Copa Sudamericana 2015 había caído 1-0 ante Liga Deportiva, también en condición de visitante. Después hubo muchas veces en las cuales no pudo ganar. Creo que la única alegría en Quito, más allá de perder, fue en los octavos de final de la Copa Libertadores 1999, porque en la ida le había ganado 1-0 a Liga y posteriormente cayó por el mismo resultado en Ecuador, pero por lo menos terminó clasificando los cuartos de final de esa edición de la Copa gracias a la definición por penales. En general a River siempre le ha ido bastante mal jugando en la altura. Ya de por sí en Bolivia Gallardo, por ejemplo, perdió su primer partido como DT por Copa Libertadores con River, aquel frente a San José de Oruro. Después empató contra Destonjes y de hecho sin Gallardo, pero en la Copa Libertadores del 2023 con Martín de Michelis como DT en el debut de esa edición del torneo, perdió 3-1 contra Destonjes. Es cierto que estos partidos en Bolivia fueron en la altura de La Paz y el primero de ellos contra San José en Oruro, que es más
metros sobre el nivel del mar en relación a Quito, pero no deja de ser un contexto que a River siempre le ha resultado desfavorable, y por eso mismo me parece que esta es la oportunidad idónea como para sacarse esa mala racha de encima y de que una vez por todas River pueda hacer por lo menos un partido digno en la altura de Ecuador y pueda tenerse un buen resultado, sabiendo no solamente que esto servirá para romper esta mala seguidilla de encuentros sin ganar allí, sino también porque si no podría complicarse la clasificación a la siguiente ronda de esta Copa Libertadores. Y volviendo puntualmente al partido de esta noche, vamos a hablar ahora de los jugadores que han sido preservados por una cuestión netamente física. Enzo Pérez y Acuña, como dije recién, estaban disponibles para jugar, pero el muñeco decidió ni siquiera que se suban al avión para viajar para disputar este partido. Pero los tres que ven en pantalla, Miguel Borja, Maximiliano Mesa y el Piti Martínez, no hubieran podido disputar este cotejo aún si hubieran estado en las condiciones óptimas para poder jugarlo de la mejor forma posible. Esto se debe puntualmente a que arrastran lesiones. Quizás el caso más llamativo es el del colombiano, porque recordemos que Borja el pasado viernes contra Gimnasia ingresó en el segundo tiempo, pero sobre el final del partido, a falta de unos minutos, terminó pidiendo el cambio y todos vimos por televisión la imagen del jugador llorando, yéndose del campo de juego. Y en ese entonces todos nos imaginamos, claro está, una lesión bastante mayor. Sin embargo, por suerte no pasó algo grave y el jugador, cuando los médicos lo vieron el sábado en el entrenamiento post partido, llegaron a la conclusión de que ni siquiera necesitaba hacerse estudios porque sí había tenido una contractura muy fuerte y eso seguramente le provocó un susto, pero que la realidad es que no tenía ninguna lesión muscular ni ninguna rotura, por lo que tranquilamente creo yo podría quizás haber viajado e ir al banco de suplentes. Sin embargo, por si las dudas, decidieron resguardarlo. En el caso de Maxi Mesa, sufrió una tendinitis que le impidió jugar los últimos dos partidos ante Talleres y frente a Gimnasia. El último duelo del ex jugador de Independiente fue justamente por Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador en el Monumental, y lamentablemente esta es una lesión de la cual nunca se va a poder curar al 100%. A veces puede jugar un mes y medio con total continuidad, inclusive con 3 o 4 días de descanso entre partido, pero siempre hay algún momento en el cual tiene que parar y esperar al menos 1 o 2 semanas para que el líquido no se le vuelva a juntar en una de sus rodillas y esto no pueda ser algo peor. Y en el caso del Piti Martínez, como ya sabemos, sufrió en su momento una distensión importante en lo que fue la fecha FIFA de marzo y lleva casi un mes para recuperarse. Es cierto que algunos dicen que podría haber estado el pasado viernes ante Gimnasia, pero no querían arriesgarlo. Y para este duelo en Ecuador era un contexto muy desfavorable para que el Piti Martínez volviera, sabiendo que el próximo compromiso frente a Boca lo mejor es que se ponga al 100% desde lo físico y al menos desde el banco de suplentes pueda el próximo fin de semana brindar alguna solución para el equipo de Gallardo. Y nos metemos ahora en el mercado de pases porque la situación de Franco Mastantuono, no digo que empiece a preocupar, pero desde la dirigencia de River quieren en lo inmediato que renueve su contrato con el club. De esta manera esperan que a fin de año no suceda lo mismo que pasó en su momento con el Diablito Echeverri. ¿Por qué digo esto? El vínculo de Mastantuono con el manto sagrado termina el 31 de diciembre pero del 2026, es decir, a finales del año que viene. Lo que sucedió en su momento con el Diablito Echeverri es que su contrato terminaba el 31 de diciembre del 2024 y a finales del 2023, todavía con un año por delante, el jugador, recordemos aquella declaración diciendo que no iba a renovar con River. Se tuvo que ir vendido al Manchester City y como el jugador no iba a prolongar el vínculo, básicamente River no tuvo ni siquiera la oportunidad de negociar con el equipo inglés. Tuvo que aceptar todas las condiciones porque si no Echeverri dentro de un año se iba libre con el pase en su poder, así que aceptaron venderlo con un año de antelación sabiendo que el jugador iba a estar cedido durante todo el 2024. En el caso de Mastantuono, desde la comisión directiva y por las palabras de su representante y del jugador, saben perfectamente que el futbolista no va a tener intenciones de irse libre. Sin embargo, desde el lado de River quieren tener toda la potestad para negociar con el club que lo quiera. A mitad de año no hay ninguna posibilidad de que se vaya, a menos que venga algún equipo y ponga los 45 millones de euros de la cláusula de rescisión, que es un valor que muchos dicen que hay conjuntos de Europa que pueden poner ese dinero, pero no creo que nadie lo haga en lo inmediato, sabiendo primero que el jugador hasta agosto sí o sí tiene que permanecer en River. Esto se debe a que recién ahí estará cumpliendo 18 años, por lo que lo más seguro es que hasta finales de este 2025 Mastantuono se quede en el más grande. El Real Madrid ya se ha comunicado con su agente deportivo para saber en qué condiciones podría sacarlo, pero esto recién sería para mediados del 2026. ¿Cuál es el inconveniente? Que Mastantuono tiene que renovar contrato porque si no en ese entonces solamente le quedarían 6 meses de contrato
Y River no va a tener mucho margen para negociar, porque el Real Madrid no va a ofertarle mucho sabiendo que dentro de 6 meses queda libre, lo van a guardar. Por eso mismo, la idea es que antes de que viaje a disputar el Supermundial de Clubes con el millonario en los Estados Unidos, pueda prolongar el vínculo al menos por una temporada más, hasta el 31 de diciembre del 2027. También se han interesado mucho equipos como el Manchester United y el Barcelona. De hecho, este último ha sido mencionado en el diario deportivo más importante de Cataluña como el equipo que corre primero en la carrera para quedarse con el futbolista. Esperemos que pueda quedarse en el más grande por lo menos por una temporada más, porque perder a la gran joya del club con tan solo 18 años, más allá del beneficio económico que eso le traería a River, sería claramente algo muy perjudicial en cuanto a lo deportivo. Y el otro jugador es un futbolista que River fue a buscar en el inicio de esta segunda etapa de Marcelo Gallardo como entrenador del más grande. Estamos hablando de Ángel Correa, delantero que no quiso salir del Atlético Madrid en ese momento, o por lo menos no ejerció la presión necesaria como para que el equipo español lo vendiera. Después, si River ofertaba los 18 millones de euros que pretendía el conjunto europeo, obviamente iban a aceptar la oferta y Correa no iba a tener problemas en llegar a River. Pero en ese entonces, obviamente del más grande no iban a poner ese montón de dinero y el jugador tampoco ejerció la presión necesaria como para que la negociación pudiera avanzar por un monto menor. Sin embargo, de cara a lo que va a ser el próximo mercado de pases, la situación será distinta. Acá lo que hay que saber es si Atlético Madrid está dispuesto a negociarlo antes del Mundial de Clubes. Como ya sabemos, la FIFA ya ha confirmado que abrirá un mini periodo de transferencias especial del 1 al 10 de junio para aquellos equipos que estarán disputando la competencia en los Estados Unidos. River la va a estar jugando y el Atlético Madrid también. Por eso hay que ver si el colchonero quiere o no negociarlo antes de que se dispute el certamen. Si lo quiere negociar antes, River estaría dispuesto a ofertar un buen número para contratarlo. Si es después, obviamente que acá lo que habrá que esperar es saber si River decide ir por otro delantero para disputar esta competencia y en ese caso podría llegar a escoger a otro jugador, o si deciden afrontar el Mundial de Clubes con los jugadores que hoy integran la plantilla y Ángel Correa viene después. La realidad es que la situación cambió primero de todo porque el jugador tiene tan solo un año más de contrato con el Atlético, hasta el 30 de junio del 2026, y saben perfectamente que para recibir algún rédito económico deberían venderlo ahora porque ya no parecería haber más opciones de renovación. Sumado también a que el Atlético Madrid va a ir en búsqueda de un delantero de jerarquía y en ese caso Correa no quedaría como la cuarta opción en ataque, que es la que está ocupando hoy por detrás de Julián Álvarez, Griezmann y Sørloth, sino que quedaría como la quinta, es decir, ya no sería siquiera titular en un equipo alternativo, por lo que lo más lógico es que busque salir en el próximo mercado luego de haber estado más de 10 años en el fútbol europeo. Ya hay equipos que han preguntado por él, de hecho Tigres de México se habría comunicado directamente con su representante para saber en qué condiciones podría contratarlo, pero River podría llegar a hacer una oferta que ronde entre los 10 o los 12 millones de euros para contratar al jugador. Veremos qué es lo que sucede, es uno de los deseos que va a tener el muñeco para reforzar la plantilla en el siguiente periodo de transferencias. Y nos enfocamos ahora en lo que va a ser el próximo mercado de pases. Es cierto que todavía queda todo un semestre y justamente el partido que va a estar disputando hoy River va a decantar un poco lo que va a ser el resto de esta primera mitad de año para el elenco de Núñez, pero por lo pronto ya se están hablando de algunos nombres para reforzar la plantilla en el siguiente mercado y los dos jugadores que se han mencionado durante estos últimos días son dos futbolistas a los que River ya ha ido a buscar en anteriores periodos de transferencias. El primero es Lucas Esquivel, lateral izquierdo por el cual River hizo una oferta más que importante en el mercado de enero Atlético Paranaense de Brasil, y cuando parecía que todo estaba cerrado, de que todas las partes daban por conclusión de que el jugador iba a terminar llegando a River, se terminó cayendo todo porque Paranaense no contestó la última oferta después de que River haya enviado bastantes propuestas al elenco brasileño como para hacerse con el futbolista. Desde River sabían que no iba a ser fácil negociar, pero entendía que a fin de cuentas si ofertaban esos 5 millones de dólares que quería Paranaense, iban a terminar de largarlo. Hay que tener en cuenta que Esquivel prácticamente no ha jugado en este año en un equipo que hoy está en la segunda división de Brasil. El año pasado alcanzó los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana, pero que lamentablemente ha terminado en la posición número 17 del Brasileirao en el 2024, motivo por el cual perdió la categoría. Y la idea de Esquivel
era la de recalar en River, y sabiendo que desde el más grande habían hecho una oferta más que prometedora, esperaba llegar al millonario. Sin embargo, esto no sucedió. Esperan que a mitad de año Paranaense lo deje salir y que el jugador pueda ser ese lateral izquierdo que tanto ansiaba el muñeco contratar a principios de este 2025. Después quedó demostrado que claramente River necesitaba un marcador de punta zurdo, porque el nivel de Acuña hasta este momento ha sido flojo, más allá de alguna pequeña levantada en los últimos partidos, y porque Casco, si bien es verdad que a la hora de ser suplente uno puede decir que ha cumplido, a fin de año acaba contrato y River ya tiene que tener un reemplazante. No puede ir en enero del 2026 a salir corriendo a buscar un reemplazo de Casco. Necesita ya tener un jugador joven que empiece a aparecer por sorpresa. Y como por lo menos según el criterio del muñeco en la reserva no hay quizás un jugador que hoy mismo pueda formar parte del plantel profesional, Esquivel era el futbolista adecuado. Veremos si a mitad de año River se mantiene en esa oferta de $5 millones que hizo en su momento y Atlético Paranaense la acepta, o si en definitiva vuelven a negociar desde cero para ver cuál será el número definitivo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, el 11 para enfrentar esta noche a Independiente del Valle en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores sería Armani, Montiel, Pesela, Pires, Casco, Craneviter, Castaño, Aliendros y Monogalopo, más Tantuono, Driussi y Zubiabre. River necesita ganar para no complicarse en lo que va a ser el futuro de la zona, o al menos conseguir un empate, y teniendo en cuenta que de los 10 partidos que jugó en Quito nunca pudo conseguir un triunfo, sería básicamente lograr un resultado más que interesante para el futuro del equipo en el semestre. Más Tantuono seguido de cerca por el Real Madrid, y el Manchester United y el Barcelona también se han mostrado interesados en la joya de River. Recordemos que su cláusula de rescisión es de 45 millones de euros. A su vez también los dos jugadores por los que River iría en el próximo mercado de pases sería por dos futbolistas los que ya ha ido a buscar anteriormente: el lateral izquierdo Lucas Esquivel de Atlético Paranaense y el atacante Ángel Correa del Atlético Madrid. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.